Ahora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Tenemos previsto un diálogo luego del contacto que estamos haciendo con el doctor Alfonso Valenzuela, es experto en seguridad y que desde México esperamos nos explique, dada su amplia experiencia, sobre cómo se ha venido actuando en ese país en planes de seguridad y qué se pudiera hacer en el Ecuador. Quiero introducir este diálogo con lo que hoy publica Diario Expreso en la primera página y luego en las páginas 4 y 5, que dan cuenta de la violencia que desborda el país y que emergen las soluciones civiles, y que dice que armar una cruzada y convocar a la sociedad civil está entre una de tantas iniciativas. Y señala este reportaje que ante la nula reacción efectiva, más eficaz del gobierno y la indiferencia de la clase política del país, la sociedad civil, principal afectada por la ola de la delincuencia y violencia, se baraja ideas que puedan encaminar a corto, mediano o largo plazo a solucionar este complejo panorama que recrudece cada día. 2 personas, una de ellas un policía activo, fueron asesinadas dentro de una iglesia en el cantón La Libertad, en Santa Elena, y un día después en Esmeraldas, este martes, se produce la masacre de 9 pescadores por la pugna entre bandas. 1.826 asesinatos en todo el país se cuenta desde que se iniciara el año hasta el 10 de abril pasado. Es una cifra aterradora la que estamos viviendo en el Ecuador, y ante estos hechos de violencia, la sociedad civil tiene que responder, y al menos responde con una lluvia de ideas, como publica hoy Diario Expreso, y da cuenta opiniones, por ejemplo, de un representante del turismo, Edson Larrea, que dice que el sector privado debe intervenir con soluciones a corto y mediano plazo. No se puede esperar la llamada exclusiva del gobierno. Por ahora se debe llamar urgentemente a mesas técnicas. El arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, considera que es urgente y necesario convocar a todos los actores de la sociedad civil para elaborar una agenda común en favor de una cultura de paz basada en la justicia, libertad y verdad.
Esto lo dijo el fin de semana Monseñor Cabrera también en el programa Controversia en Escena de la revista de Opinión Democracia, y que ojalá tenga eco, instituciones respetables que gozan de una gran acción moral y ética como la Iglesia Católica, que debieran tener eco y respuesta. Pero aquí hay dos países, el país de las angustias de los ciudadanos y el país de los políticos, que en lugar de preocuparse de la violencia, están queriendo que se deteriore, seguramente se deteriore más esto, y ellos siguen tranquilamente con su agenda política del juicio político al presidente de la República. O los gremios, las élites y sectores indígenas y sociales que están ya preparándose los transportistas para aquí salir a exigir sus demandas, y no se piense en las demandas de la mayoría de los ecuatorianos. Francisco Jarrín, de la Cámara de Industrias, dice que hay que hacer una cruzada para todos dentro de un plan y asignar los recursos que se necesitan, y desde el sector empresarial entender en dónde podemos apoyar desde los estudios técnicos. Hay que hacerlo de manera urgente, por favor. El asambleísta presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, considera que el presidente debe hacer valer el rol de las Fuerzas Armadas. Con las leyes ya reformadas se puede coordinar más acciones con la Policía Nacional en la frontera como en Esmeraldas. Francisco Chiriboga, de la Cámara de Agricultura, argumenta que se necesita una mayor inversión en educación, empleo y programas de desarrollo social que aborden las causas que generan la inseguridad, como la pobreza y el desempleo. Esto, por cierto, va a tomar su tiempo. Hay que hacerlo y ya, pero los resultados va a tomar tiempo, como la mayor inversión en educación. Mónica Heller, de la Cámara de Comercio de Quito, dice que la gente no sale por miedo. Eso es malo para todos, para la economía, para el estilo de vida. Lo primero que hay que hacer es contener y a largo plazo contar con una estrategia integral de seguridad. Bien, mientras avanzamos con nuestra agenda de entrevistas, vamos a dialogar con el coronel Alberto Molina, ex jefe militar y también analista, columnista en Diario El Universo. ¿Cómo enfrentar estos hechos que están causando zozobra, angustia entre los ecuatorianos? Escuchar y observar los sucesos de atentados contra policías en una iglesia en Santa Elena, o esta incursión de grupos en el puerto artesanal de Esmeraldas que ha dejado 9 muertos. ¿Cómo afrontar esto? Hay una angustia mientras el país exige mayor acción desde el Estado ecuatoriano. Coronel Alberto Molina, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. En realidad es un asunto angustiante y no es de ahora. Esto, en primer lugar, ha sido todo un proceso, una especie de bola de nieve que ha ido creciendo, y ahora estamos enfrentando un problema gravísimo. Estas bandas criminales están consiguiendo, uno de los objetivos es que la gente tenga miedo, terror, espanto, una psicosis colectiva, justamente lo que se señalaba hace unos pocos minutos. Es decir, la gente tiene miedo de salir a un restaurante, a un cine, en fin, a un espectáculo, y la economía se deprime más de lo deprimida que está, sin duda. Obviamente, yo creo que hay medidas a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, pues se ha hablado, o a mediano plazo, el tema económico, porque esto está atravesado por un asunto social, económico. Acá, por ejemplo, en Guayaquil, los lugares donde la incidencia de la delincuencia y de estas bandas criminales es en sectores, digamos, deprimidos de la ciudad, donde las bandas criminales cooptan a jóvenes no llamados ni que se lo identifican, ni trabajan, ni estudian, y también, como llaman ahora, desechables. Estos jóvenes marginales que provienen de segmentos pobres y de barrios deprimidos
acá en Guayaquil son cooptados fácilmente por las bandas criminales para sus actos de, digamos, de sicariato, el tema de las vacunas, es decir, todas estas situaciones que nos tienen realmente una situación, repito, de zozobra, de miedo y terror, que es uno de los objetivos de estas bandas criminales. El tema obviamente que recae fundamentalmente en el gobierno, pero no hay que olvidar que la responsabilidad de la seguridad de un país, de una población, está en el Estado, y el Estado somos todos. El gobierno debe hacer un gran esfuerzo porque a las Fuerzas Armadas y a la policía, si bien es cierto, hay que darle la misión y están establecidos en la Constitución, pero igual tiene que darle los medios. Desgraciadamente, todos conocemos que las Fuerzas Armadas y la policía, y en especial Fuerzas Armadas, fueron tremendamente debilitadas y sin, digamos, un equipamiento, por ejemplo, helicópteros artillados, helicópteros de evacuación que deben tener las unidades que están haciendo patrullajes en las fronteras, en fin. Lo mismo, el tema, la responsabilidad recae también en el resto de poderes, el poder ejecutivo, que están en otros quehaceres, menos en lo que compete en el tema de la seguridad, porque es un problema, repito, de todos, un esfuerzo de todos. La justicia vemos realmente con mucha preocupación, así como hay jueces realmente probos, patriotas, serios, comprometidos con el país, hay de los otros, y vemos como criminales sentenciados salen pero sin ningún problema de la cárcel, de manera que la situación realmente es tremenda, pero la responsabilidad, digo, es del Estado, igual de los alcaldes. El COD establece que debe haber sistemas, digamos, en cada uno de las provincias, de las ciudades, sistemas, digamos, que coadyuven a la seguridad. Eso está establecido legalmente. Muchos, digamos, se lavan las manos y creen que solamente es el tema del gobierno. Sí, la responsabilidad mayor es del gobierno. Ya hemos traído acá técnicos de Colombia, de ¿cómo se llama?, de El Salvador, en fin. Miren, una de las recomendaciones que hacían con el nuevo gobierno de Petro, salieron algunos oficiales superiores de la policía de Colombia. Se podía, digamos, traer, digamos, por un tiempo para que asesoren, porque ellos tienen una experiencia realmente inmensa, Colombia, México, de manera que nosotros tenemos que vernos en ese espejo y que el gobierno también, obviamente, haga un gran esfuerzo y el resto, digamos, de entidades del Estado que tienen igual de responsabilidad. Coronel Alberto Molina, en medio de estas urgencias, ¿se puede pedir un mayor trabajo de Fuerzas Armadas? Porque aquí se ha dependido durante los últimos años de los estados de excepción y la renovación del estado de excepción. Sin embargo, hay argumentos desde la Asamblea que dicen el presidente puede hacer uso de Fuerzas Armadas en las actuales condiciones con las reformas que se han aprobado. ¿Qué piensa usted? No, pero sí todavía están ahí discutiendo en esa asamblea, que están preocupados, como repito, de otras cosas, menos de lo que tienen que resolver. Ahí están congelados un montón de leyes. Una de ellas es justamente esta reforma que pidió hace 6 meses el presidente de la República y siguen discutiendo. Ahora solamente le queda al gobierno movilizar las Fuerzas Armadas por estados de excepción y por un tiempo muy corto. Y esa no es, digamos, sino paliativos. Y claro, la percepción de seguridad que tiene la gente es viendo al militar, a los militares que están patrullando la ciudad, en fin, ya sea en vehículos, en fin. Pero repito, requiere, si bien es cierto, conocemos la ciudadanía, que la visita que hizo el presidente de Israel se hizo una adquisición de armamento, equipo, no, pero todavía es insuficiente. Miren, la policía se queja, en realidad y tiene razón, una patrulla, un patrullero que tiene que estar 24 horas movilizándose en un tiempo muy corto, ya tiene que reemplazarlo y eso demanda dinero. Mira, hace pocos días
estuvo el ex ministro de Defensa de Colombia, una entrevista en Expreso, dice, pero esto requiere recursos, porque no de la noche a la mañana no se puede adquirir si no tiene dinero. Colombia impuso un impuesto para poder tener los recursos y obviamente proveer a las unidades estas militares y policiales del armamento, equipo que se requiere. Mire usted, el 85% de la droga sale por mar. La Marina requiere igual patrulleros o patrulleras, lo que permitan estar a la par de los GoFax, esas lanchas rápidas que tienen estas bandas criminales, narcotraficantes, lanchas de altísima velocidad. Si no tienen igual recursos, ¿cómo va a hacer o cómo va a enfrentar, digamos, a esa amenaza si los recursos, digamos, son escasos? Coronel Molina, pero mientras lo que usted reclama que debieran preocuparse en la Asamblea Nacional, daría la impresión de que una es la agenda de país de esta angustia y otra la agenda política y la agenda legislativa, que hoy están empeñados, no están mirando lo que sucede en Esmeraldas, en la zona 8, en Guayaquil, en Santa Elena, están mirando los apetitos políticos más allá de esta realidad. Nada más, y debo repetir lo que decía ese ilustre presidente Velasco Ibarra, no, estos señores son conspiradores a sueldo. No, nosotros le pagamos un buen sueldo, $5,000 mensuales, y obviamente cobran puntualito. A eso se suma viáticos, se suma, digamos, creo que son dos o tres salarios básicos por domicilio. Es decir, transporte aéreo, terrestre, es decir, con asesores y todo nos cuesta al país $15,000 por cada uno de los asambleístas que están ahí en otras cosas, menos en lo que deben estar, repito. Obviamente el gobierno también acorralado contra la pared, defendiéndose, es decir, no tiene los mecanismos ni la tranquilidad para exigirle que, digamos, lo que necesita el país, no solamente en términos de digamos, para paliar la inseguridad, sino también otros elementos que van a coadyuvar a la seguridad, el tema de medicamentos, el tema de salud, el tema de trabajo, el tema de educación, es decir, tantos problemas, y a esto se suman los problemas de estos que estamos, digamos, en este momento sufriendo, el tema de las inundaciones, el tema de los deslaves. Son problemas que más bien debíamos arriar las banderas y decir, bien, este momento es la hora del país, como el año 95, que estuvimos, digamos, frente a una amenaza no bélica, pero tras la bandera, tras el tricolor, nos unimos todos los ecuatorianos. Vea, se dio un caso inédito en ese caso, y me permito hacer conocer o recordar a nuestros amables oyentes, caso inédito en este país. 3 expresidentes, Febres Cordero, Borja, Hurtado, fueron a Carondelet a solidarizarse y también a dar, digamos, su esfuerzo, su capacidad en función de la situación que vivía en ese momento el país. ¿Por qué no volver a ese espíritu de unidad nacional? Decir, señores, ahorita estamos bajo una amenaza terrible. Hay más muertes que en la guerra del CENEPA, señor. De manera que es el momento de decir, señores, este momento despojémonos de todo. Hay un objetivo fundamental, hacerle frente a la inseguridad, y vamos a hacer el esfuerzo todos los ecuatorianos. Su recomendación y su recuerdo de lo que efectivamente ocurriera allá por el año, en el gobierno de Sixto Dramallén 95. En el 95, sí, por lo del CENEPA, el gobierno del 92 al 96 y los sucesos del CENEPA en el 95, pero hoy, al contrario, importa poco casi el país, y no solo de estos sectores
políticos que se puede presumir conectados con sectores indígenas, sectores sociales, gremios. Ahora ya se habla de una acción el 1 de mayo, más allá del derecho que tienen para desfilar por por el Día Universal del Trabajador, los transportistas. Es decir, aquí daría la impresión que hay una coalición que está buscando el desbaratamiento del país en desmedro de los ecuatorianos. ¿Cómo lograr hacer entender lo que usted recuerda, buscar la unidad, buscar la paz, buscar la concertación por un bien mayor como es la consecución de la paz en el Ecuador? Miguel, uno de los problemas más graves de este país es la impunidad. En 2019, octubre, incendian el país, paralizan el país, la economía que ya venía siendo un problema grave. Se sumó a la paralización del país con actos vandálicos, porque primero la Constitución y las leyes, el COIR establece que no puede cualquiera paralizar el país, pues no dejaban ni siquiera que pasen las ambulancias. Es un crimen de lesa humanidad, porque hasta en la guerra se respeta la Cruz Roja. ¿Y cómo es posible que esta asamblea que tenemos, y repito, están ahí conspirando permanentemente, les dieron la amnistía a gente que debe estar preso? Porque un ciudadano que paralice el país, un ciudadano que incendie el país, un ciudadano que, digamos, hace lo que hicieron, esos actos de terrorismo y de vandalismo, y lo mismo el año pasado, y no pasa nada. Entonces saben que pueden hacer cualquier cosa, y están, digamos, garantizados la impunidad. Ese es uno de los problemas más graves. Recordemos, en octubre del 2019, el dirigente Vargas le dijo al presidente: "Está patojo de mierda", ordenó que cierren los pozos petroleros, envenenaron la agua potable en Ambato, y no pasa nada, por Dios. Entonces, si hay actos de este tipo, tienen que sancionarse. Eso dice la ley en cualquier parte del mundo. De manera que uno de los problemas más graves de este país es la impunidad. Y claro, como tú señalas, en la Constitución está consagrado que si un reclamo justo de la población, porque hay demandas no populares, hay demandas que se hacen necesarias, que conozca el gobierno, pero tampoco llegar a situaciones. Yo les recuerdo nada más que a estos indígenas de la población de Saraguro, en el gobierno de Correa, fueron sancionados por paralizar el país y fueron condenados a 4 años de prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Miguel? O sea, aquí este país de nadie, no hay justicia, no hay nada, y sobre todo tiene que haber, digamos, una autoridad y que se cumpla realmente lo que establece la Constitución. Obviamente tenemos derechos, pero también tenemos obligación de los ciudadanos. De manera que yo creo que este es el momento del liderazgo en todos los niveles. Y liderazgo y también unidad. ¿Cómo lograr converger a los diferentes sectores, a las élites económicas, sociales, políticas, de los gremios productivos, a fin de converger y decir: alto, aquí los problemas, alto, luchemos al unísono contra la violencia y la búsqueda de la paz? Porque no es cuestión que a mí no me toca, porque yo vivo en una ciudadela donde tengo guardias de seguridad, donde, digamos, no llegan acá los delincuentes. Mentira. Hoy puede tocarme a mí, mañana a un pariente, pasado, digamos, a mi amigo, a mi hermano. De manera que ninguno estamos libres de una situación de esas. Por eso tenemos que arrimar el hombro. Por ejemplo, yo pienso, en Guayaquil, que es una ciudad compleja, hay ciudades como Bogotá, Lima, Santiago de Chile, que ya tienen una división diferente, con alcaldías menores, con una alcaldía mayor. Acá en Guayaquil solamente la parroquia Tarque, parroquia urbana, tiene más de 900,000 habitantes, o sea, más que Cuenca. De manera que ya debemos pensar más allá, digamos, de las próximas elecciones, quienes, digamos, vengan a asumir responsabilidades en los diferentes niveles, en el nivel cantonal,
ya deben pensar no solamente en pensar en que tengo que ser reelegido, ¿no? Y pensar, como decía, suelto de huesos, un alcalde, digamos, elegido, que, digamos, una cosa insólita, que diga que para el alcalde, para cualquier contrato, tiene que, digamos, por derecho propio, no, el 30% a su bolsillo. Es una cosa demencial, por Dios. ¿En dónde estamos? Que lo diga así, en la forma, digamos, más paladina, digamos, y en los micrófonos para que conozcamos el país. De manera que estamos en la indefensión total, moral, ética, en fin. Y frente a estos hechos, hoy, ¿qué debiera hacerse para tomar medidas urgentes para tratar de paliar, controlar, detener a quienes están protagonizando esta violencia? Es que la responsabilidad, Miguel, es de todos. Es decir, señores, a ver, ustedes, el Ejecutivo tiene la responsabilidad mayor en este sentido, ¿no? Dar los recursos necesarios. Fuerzas Armadas tiene que igual hacer mayor esfuerzo todavía, si ya tiene los recursos, la Marina, la aviación, no tiene nada. La Fuerza Aérea, desgraciadamente, miren, está en condiciones muy precarias. No, la Asamblea, ahí está congelada la ley de derribo, por ejemplo, el único país de América Latina que no tiene la ley de derribo. Y aquí entra quizás en las avionetas de los narcotraficantes, ¿no? En las alcaldías, organizar, digamos, en los barrios. Mire, antiguamente yo aquí he vivido desde niño en Guayaquil, ¿no? Aquí había concursos, digamos, de todo orden, campeonatos de indoor fútbol, de béisbol, de básquet, los colegios, en fin. A estos jóvenes hay que tenerles en actividades deportivas, culturales. Obviamente que esto es a largo plazo, ¿no? O a mediano plazo, pero igual tenemos que desde ya, arrimar el hombro y cada uno de nosotros asumir responsabilidades, pagar los impuestos, por Dios, también es una forma de coadyuvar a la seguridad del país, porque requiere recursos del Estado. Y en las elecciones anteriores, aquí el periódico, el Diario Expreso, publicaba, digamos, los candidatos, las cabezas de los candidatos. De los 13, 2 pagaban irrisorias cantidades de impuesto a la renta, el resto o no costaban o pagaba 0. ¿Cómo es posible que tenga autoridad moral cuando asumen responsabilidades? ¿Y cómo exigir a la población que paguen los impuestos prediales, en fin, los impuestos necesarios para que, digamos, la administración del Estado camine y lo mismo tenga recursos para la seguridad del Estado? Esa es una forma, por ejemplo, de coadyuvar a la seguridad nacional, no robar, porque lo que van, digamos, asumen una responsabilidad como el fulano del 30%, no roben, porque en este país, si pagáramos todos los impuestos como debemos pagar y no se robara, sobra dinero para todo, Miguel. Coronel Alberto Molina, ¿no teme que estamos perdiendo la batalla? Ojalá nunca se pierda la guerra contra la violencia. Bueno, yo creo que si bien es cierto la situación para todos sentimos y vemos que es tremendamente grave, pero situaciones tan o peores ha sufrido Colombia, que tomamos como ejemplo, México, pero hay que seguir batallando. No hay peor guerra que la que ya antes de comenzar les decimos, ya estamos derrotados. El que no espera vencer ya está vencido, dice pues esa máxima griega, ¿no? Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y tiene que, digamos, las autoridades asumir el liderazgo, la responsabilidad que tienen en todo orden, y organizarnos en los barrios, capaz de que cada uno, repito, cada uno de los ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones, de manera que yo creo que hace falta, digamos, que anime a la gente, los líderes de los diferentes niveles, el presidente, ojalá que fuese así en la asamblea, los jueces, los prefectos, los alcaldes, en las parroquias, las juntas parroquiales, es decir, asumir esa responsabilidad con patriotismo, dejando a un lado las banderías políticas. ¿Cuál sería su mensaje final, coronel Alberto Molina, en esta hora de dolor, de angustia frente a la violencia, a fin de despertar
al Estado ecuatoriano, cada cual en su ámbito, en su andarivel, a fin de que cumplan las tareas de manera urgente y podamos acometer todos unidos en la búsqueda de la paz. Al miedo hay que enfrentarlo, Miguel, y yo creo que todos debemos asumir las responsabilidades que nos compete en el barrio, en la ciudad, en el país. Yo creo que hay que tener fe. Este país es un país maravilloso. Ningún país en América Latina, al menos, y en el resto de países, tiene tantas bondades. Dios y la naturaleza nos ha dado realmente cosas hermosas. 4 regiones, tenés un lindo mar, unas islas encantadas, playas, la región interandina que tiene tantas cosas lindas, lo mismo la Amazonía. Es decir, no desperdiciemos, no dejemos que este país se vaya a la borda, hagamos el esfuerzo por salir adelante, unámonos bajo el tricolor nacional, Miguel. Bien, al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, columnista de Diario El Universo, muchas gracias, como siempre, por atender a la revista de Opinión Democracia. Buen día, muchas gracias. Muy amable. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, queremos dar a conocer una información de Ban Ecuador, información previa a la rendición de cuentas de lo que sucediera este 2022. Y esta información da cuenta de este informe con un índice de solvencia patrimonial del 23% frente a lo requerido, que es el 9%. También el índice de liquidez de Ban Ecuador está arriba del 30%, lo que les ha permitido ser un banco líquido y, a diferencia de otros del sistema, siguen colocando créditos a la base de la pirámide productiva que garantiza la reactivación económica en el territorio nacional. Parte de ello se da cuenta en este informe. Más de 903 millones de dólares en créditos productivos a través de más de 225,000 operaciones con crédito del 1 por 30, que ya registran 223.5 millones de dólares entregados a través de 78,000 operaciones aproximadamente, cumpliendo con el financiamiento en la región y el mundo al 1% de interés y hasta 30 años plazo. También se menciona que la cartera improductiva colocada por la actual administración no excede el 4%. Hoy el país da cuenta de Ban Ecuador a nivel nacional, mientras la administración fortalece como el brazo financiero que los ecuatorianos exigen para financiar sus actividades agrícolas, productivas, comerciales, generando fuentes de empleo y reactivación. Ban Ecuador señala que está abierto a la revisión y auditoría de cada medida adoptada durante esta administración, que constituye un manejo responsable con optimización de recursos públicos, buenos sistemas de control y gestión de riesgos y puntualmente la transparencia al sincerar las cifras para fortalecer al banco. Información de Ban Ecuador previo a la rendición de cuentas del 2022. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia por estar con nosotros día a día. Les deseamos este miércoles felicidades, muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Bienvenidos a un nuevo segmento de las barreras del ahorro.